Este es un Oldsmobile Bravada del año 2000 y fue el coche equivocado en el momento correcto. Era un SUV de lujo que salió a la venta justo cuando empezaban a aparecer otros SUV de lujo. El BMW X5, el Mercedes Clase M, el Lexus RX. El Bravada estaba ahí con ellos y luego fracasó. Hoy voy a reseñar este coche y te voy a explicar por qué y te mostraré todos sus detalles y características. Bien, eso de los detalles y características del Oldsmobile Bravada, empezando por lo básico, que en realidad es importante porque este es un coche bastante relevante, o al menos podría haberlo sido. Déjame que te explique, el Bravada fue honestamente una especie de primer SUV de lujo, tal como lo conocemos hoy. Antes del Bravada ya existían SUV de gama alta, pero eran vehículos caros y pesados para el todoterreno como el Range Rover original. El Bravada salió en 1991 y no tenía ninguna pretensión todoterreno. Era simplemente una versión lujosa de un SUV familiar de tamaño mediano, diseñado para llevar niños por los suburbios, con un poco más de lujo y comodidad que un SUV común. ¿Te suena familiar? Se ha convertido en una de las fórmulas automotrices más populares que existen, y el Bravada fue uno de los primeros en hacerlo. Reseñé un Bravada de primera generación hace aproximadamente un año y realmente fue una idea muy adelantada a su tiempo. Aquel fue interesante de ver, pero este también lo es, porque fue el Bravada que General Motors vendía justo cuando despegaba la fiebre de los SUV de lujo medianos. Este Bravada salió para el año 1996 y justo después, en 1998, debutó el Mercedes Clase M, luego en el 99 apareció el Lexus RX y en el 2000 llegó el BMW X5. Todos los grandes competidores empezaron a aparecer justo cuando este era el SUV de lujo mediano de GM, diseñado para enfrentarlos. ¿Y cómo le fue? Bueno, pues considerando que el Lexus vendió alrededor de 120.000 unidades del RX en el año pasado, y que probablemente ni siquiera hayas oído hablar del Oldsmobile Bravada, ya te puedes imaginar. Pero, ¿por qué? ¿Por qué, si GM tuvo la idea antes de todos los demás, no funcionó? Bueno, pues permíteme que te lo explique. El primer error fue el tren motriz. Cada Bravada de esta época usaba un V6 de 4,3 litros con unos 190 caballos. Y eso no suena como mucho, pero en realidad era competitivo con otros SUV de lujo medianos de la época. El Mercedes Clase M original tenía unos 215 caballos, el X5 unos 225 y el primer Lexus RX también andaba en los 190. Era una cifra de potencia competitiva, pero este era un tren motriz de camioneta. El motor V6 de 4,3 litros fue desarrollado para vehículos como el Chevy S10 y era el motor base de pick-up de tamaño completo, así que tenía mucho torque y capacidad de arrastre, pero no era refinado. Era ruidoso, ineficiente y no se podía comparar con los motores de 6 cilindros suaves que ofrecían los SUV de lujo rivales. Estos motores solían estar diseñados específicamente para SUV de lujo, para otros modelos de lujo, como el 6 en línea de 3 litros de BMW, y no para una pickup, como el motor del Bravada. Uno pensaría que General Motors vería esto y diría, hey, quizás este no sea el tren motriz adecuado, pero era el que tenían. Era lo que podían usar, lo que usaron, lo mismo que usaba el Chevy Blazer, en el cual se basaba el Bravada. Y no encajaba bien con el propósito, pero aún así lo usaron. Y el Blazer fue otro gran problema del Bravada. De hecho, probablemente fue el pecado original del Bravada. El mayor defecto de este coche era que se basaba en el Chevy Blazer mediano, que a su vez se basaba en la pickup Chevy S10. Ahora, el S10 y el Blazer eran buenos vehículos y se vendieron en gran cantidades durante los 90, pero no eran precisamente lujosos. Y era una plataforma de carrocería sobre bastidor basada en camioneta, lo cual no favorecía una conducción cómoda, de alta calidad y serena. Francamente, es difícil vestir eso con un traje de lujo y convencer a la gente de que es una experiencia refinada cuando claramente se nota que es un Blazer disfrazado.
Lo intentaron, puedes ver que añadieron esos faldones en la parte baja de la carrocería para darle un aspecto más elegante, pero está claro que solo están pegados sobre las puertas del Blazer normal. Tienen los característicos y grandes espacios entre paneles típicos de GM y sinceramente parecía simplemente un Blazer con falda o tal vez con vestido de gala. El resultado fue que el Bravada se parecía mucho al Blazer. Básicamente, todo el mundo podía notar que se basaba en el Blazer y eso era un problema frente a los rivales que tenían diseños completamente nuevos. El Mercedes Clase M no tenía una versión más barata, lo mismo con el Lexus RX y el BMW X5, al menos en Estados Unidos. El coche base del Bravada era muy obvio y no era lo suficientemente distintivo, y la calidad de marcha, de chasis de camioneta, tampoco ayudaba nada. De nuevo, esto debería haber sido bastante evidente para General Motors y francamente lo fue, pero era lo que tenían. No iban a desarrollar una plataforma específica para un SUV de lujo mediano cuando ya tenían uno normal, así que simplemente siguieron adelante. Y otro problema fue la marca Oldsmobile, porque General Motors quería desesperadamente que la gente pensara en Oldsmobile en el mismo contexto que Mercedes-Benz, BMW o Lexus. O al menos Audi. ¿Podrías al menos ponerla al nivel de Audi? Y la respuesta es no. El público en general simplemente no creía que Oldsmobile perteneciera a esa categoría de coches. Así que incluso si este hubiera sido un vehículo excelente, resolviendo todos los problemas que ya mencioné, no creo que la marca Oldsmobile hubiera conectado realmente con los compradores del coche. Aunque General Motors sí tenía una marca que podría haberlo logrado, y esa era Cadillac. Siempre me he preguntado qué habría pasado si el Bravada no hubiera sido un Oldsmobile, sino un Cadillac, que tenía una connotación de lujo y calidad mucho mejor que Oldsmobile. Una cosa que sí habría ocurrido es que los concesionarios de Oldsmobile habrían estallado en protestas, porque Cadillac ya había recibido el SUV de tamaño completo Escalade, y si también les hubieran quitado el Bravada para dárselo a Cadillac, habrían causado un escándalo. Pero tengo la sospecha de que este habría sido un vehículo mucho más vendido si se hubiera llamado Cadillac Bravada en vez de Oldsmobile. Por desgracia, solo nos queda preguntarnos qué pudo haber sido. Y luego está el interior. Intentaron vestirlo para hacerlo lujoso, de alta calidad y refinado, pero hay límites cuando partes de un Chevy Blazer de los años 90 y tiene los recortes de costes de General Motors liderando el camino. Permíteme darte algunos ejemplos. Este vehículo tenía tapicería de cuero, como puedes ver, asientos de cuero. Es un SUV de lujo de gama alta, así que por supuesto que sí. El problema es que no pusieron cuero en ningún otro lado, así que seguías teniendo un tablero de plástico como en el Blazer, y simplemente no daba esa sensación de alta calidad. Debo admitir que se ofrecieron cuero en otra superficie, la parte superior del panel de la puerta, con esta costura muy visible justo en el medio para que pudieras ver el cosido y pudieran demostrar que tenía tapicería de cuero de alta calidad con costuras. Lástima que eso no se tradujera al tablero de plástico duro. También había madera en este coche, molduras de madera, pero bueno, esta era la moldura. Puedes ver una madera brillante que parece plástico y probablemente porque lo es. Y si de verdad es madera, solo General Motors podía lograr que la madera pareciera más barata que la madera. Una cosa que no lograron eliminar en el diseño fue la enorme protuberancia en el suelo del lado del pasajero. Puedes verla justo aquí. No se ve bien. No se siente bien. Es ridículo de tener ahí. Pero cuando desarrollaron la pickup Chevy S10, no importaba que tuviera una protuberancia en el suelo. Para eso están hechas esas camionetas, son básicas y utilitarias. Cuando llegó a ser el Bravada de lujo, esa joroba se volvió absurdamente tonta, pero seguía ahí. Y por supuesto, otro gran inconveniente era la calidad general de los materiales y los acabados de General Motors. Tenías grandes espacios entre paneles por todas partes, los materiales no eran del mismo color que los de al lado, las esquinas curvas de prácticamente todos los paneles y pantallas nunca se veían realmente bien. En general, el interior no tenía una configuración de alta calidad. Dicho eso, realmente intentaron hacerlo lo más agradable y lujoso posible. Y una de las formas principales en que lo hicieron fue simplemente dándole más cosas. Y este coche tiene algunas características decentes para su época, como un reproductor de CD, lo cual habría sido un gran detalle en los años 2000, porque muchos coches de lujo aún no lo incluían, pero el Bravada sí.
Y hablando del reproductor de CD, tenías controles de audio montados en el volante. Lamentablemente, el punto donde los montaron está fuera del alcance de un dedo pulgar promedio, así que no puedes controlar el audio fácilmente desde el volante, pero está ahí, lo cual era un detalle bastante de alta gama en ese entonces. Otra característica interesante que notarás aquí es este panel en la consola central con la insignia Bravada Smart Track. Smart Track era como llamaban a su sistema de tracción total, y de hecho venía de serie en todos los modelos Bravada, lo cual fue una decisión inteligente. Los Blazer podían ser tracción de 2 o 4 ruedas, y a menudo tenías que presionar un botón o mover una palanca para activarla. El Bravada tenía tracción total a tiempo completo, y eso sí era un detalle de SUV de lujo. Otro detalle lujoso aquí era el climatizador automático. Puedes ver que simplemente eliges una temperatura y el vehículo calentará o enfriará el interior automáticamente para alcanzarla, lo cual habría sido una característica de lujo destacable en su tiempo. También tenías un techo solar eléctrico, como puedes ver, presionas este botón y se abre, muy lujoso y de alta calidad. Y cerca del techo solar, ¿qué tal esta pantalla de información tan interesante que te mostraba todo tipo de cosas, como la dirección en la que ibas, la temperatura exterior, la autonomía de combustible, incluso cuántos galones de gasolina has usado desde el último reinicio? Eso es algo que nunca me he preguntado, pero aparece aquí y es curioso e interesante. Otro componente electrónico llamativo en el coche, recordemos que esta era la época en que comenzábamos a tener dispositivos que uno quería cargar, y Oldsmobile se dio cuenta de eso. Instalaron algunos puertos de carga eléctricos al fondo del área para los pies del pasajero, fuera de la vista y del alcance, pero estaban ahí. Podías usarlos si los necesitabas, si te agachabas lo suficiente para alcanzarlos. Claramente fue una idea de último momento, pero bueno, es mejor que nada. También tenías un espejo retrovisor con atenuación automática. Solo lo ponías en modo automático y por la noche, cuando los faros de otros coches te encandilaban, se oscurecían automáticamente para evitar deslumbrarte. Además, contabas con Home Link, que es la función que te permite programar el abridor de la puerta del garaje en un pequeño botón. Este coche lo que le faltaba era calidad, lo compensaba con equipamiento y características, como un verdadero SUV de lujo. Y por si todo eso no fuera suficiente, también venía con este estuche del manual del propietario. Un estuche de cuero que te ofrecía Oldsmobile's Edge. Como puedes ver al abrirlo, supongo que así llamaban a su asistencia en carretera, o tal vez a toda su filosofía de marca. Pero sin importar eso, algo importante con este estuche es que venía con la tarjeta de presentación de Jay Jackson, quien vendió este Bravada nuevo e incluso incluía su número de busca. Si tenías un problema, le enviabas un bip a Jay y él te devolvería la llamada cuando pudiera. Esa era la tarjeta original en la concesionaria. Lo comprobé y ahora esa concesionaria es un supermercado. Dudo que Jay conteste si le mandas un mensaje, pero al menos la intención cuenta. Pasando a la parte trasera, el asiento trasero es sorprendentemente decente. Primero, hay una buena cantidad de espacio aquí atrás, lo cual es impactante considerando que este Bravada tiene un largo similar al de un Honda HR-V moderno, que está dentro del segmento de los subcompactos. En su época, el Bravada era un submediano para familias y en realidad hay un espacio aceptable en la parte trasera. Tengo espacio para las piernas, rodillas y cabeza, y no es enorme, pero tampoco es estrecho. Realmente podías usar esto como un sub familiar de lujo. También vale la pena mencionar algunas cosas agradables aquí atrás. Por ejemplo, tienes portavasos integrados en los paneles de las puertas, lo cual es una característica bastante interesante. Muchos fabricantes aún no se habían dado cuenta de que los portavasos también eran necesarios en los asientos traseros, especialmente en vehículos familiares, pero el Bravada los tenía, lo cual era bueno de ver. Atrás también tiene tapicería de cuero, igual que al frente, y ese mismo panel de cuero en la parte superior de las puertas con la costura visible para que los pasajeros traseros también supieran cuán lujoso era este coche. También hay que decir que, aunque suene gracioso, que tiene reposacabezas traseros, algo que no siempre venían los SUV de la época, los reposacabezas traseros no solo ofrecen confort, sino también protección contra el latigazo cervical en caso de accidente, y no era algo garantizado en los SUV de finales de los 90 y principios de los 2000, pero aquí están porque este era un SUV de lujo. Y finalmente pasamos a la parte trasera del vehículo, la zona de carga del Bravada. Lo primero que hay que decir es que es algo bastante útil. Podías abrir el cristal trasero de forma independiente del portón con este pequeño botón que está en el portón. Lo presionas y el cristal se abre para que no tengas que abrir todo el portón trasero si solo quieres meter algún objeto pequeño.
También podías abrir el cristal desde el interior del coche con un botón en la consola central, lo cual es bastante conveniente, pero si quieres abrir todo el portón para acceder completamente a la zona de carga, obviamente también podías hacerlo. Y aquí atrás hay algunas características y curiosidades que también son interesantes. Una es el tamaño, en realidad es un buen tamaño para su época, lo cual sorprende, considerando que hoy en día este vehículo es del tamaño de un HR-V. Es una zona de carga bastante decente para lo que ahora consideramos un SUV pequeño. También me gusta la alfombra de carga con la marca Oldsmobile. Como puedes ver, es un accesorio que probablemente no muchas personas todavía conserven. Es genial verlo aquí, y me gusta el hecho de que los asientos traseros tienen pequeñas bandejas de tela montadas en la parte posterior, de modo que cuando pliegas los asientos traseros para tener un suelo plano, esas bandejas ayudan a mantener el suelo totalmente nivelado, facilitando la carga de objetos grandes, y no hay diferencias de altura en el suelo. Es una idea bastante decente y es genial verla aquí atrás. Pero sin duda la característica más curiosa aquí es la cubierta de carga, que puedes ver que sale del lado del conductor y cubre todo el maletero para engancharse en el lado del pasajero. Cuando lo vi por primera vez me pareció divertido. General Motors no hizo lo que hacen todos los demás, que es poner la cubierta en el centro, pero en realidad funciona bastante bien. Cubre todo, igual que una cubierta normal, y el verdadero beneficio es que no tienes que quitarla por completo cuando quieres abatir los asientos y meter algo grande. Solo se queda enrollada al lado izquierdo, fuera del camino, y me hace pensar por qué otros fabricantes no hacen esto. En realidad, esta es una idea mejor para una cubierta de carga. Es una idea bastante ingeniosa por parte de General Motors, pero al igual que el Bravada en sí, claramente no tuvo éxito. Así que hablemos de eso. ¿Qué pasó con el Bravada después de esto? Bueno, en 2002 salió un modelo completamente nuevo junto con el Chevy Trailblazer y el GMC Envoy, el nuevo Bravada 2002. Se suponía que iba a ser más grande y mejor, y lo fue. Pero la marca Oldsmobile no iba a durar mucho más. Solo unos pocos años después, Oldsmobile fue eliminada por completo del catálogo de General Motors y el Bravada murió con ella. Y fue reemplazado rápidamente por un Buick que originalmente se llamó Rainier, y luego se convirtió en el Buick Enclave, que todavía existe hoy. Así que hay algo de ADN del Oldsmobile Bravada en ese coche, pero a pesar de que el Bravada fue un adelanto a su tiempo, de su brillantez al predecir el futuro en este segmento, básicamente se ha desvanecido en la oscuridad hoy en día. Aún así, tengo curiosidad por ver cómo se maneja el SUV de lujo de los años 90 de General Motors. ¿Cómo se comporta en la carretera? Pues vamos a ello. Muy bien, conduciendo el Bravada. Entregado solo como GM podía hacerlo. Mal. Me burlo de Oldsmobile y General Motors por arruinar esto, pero la verdad es que podrían haber desarrollado algo grandioso. Otras marcas lo hicieron y cosecharon grandes recompensas, pero no es que fueran poco rentables fabricando Blazers y S10 durante los 90. Esos coches generaron muchas ganancias y se vendieron en grandes cantidades. Este coche simplemente fue a rebufo. Hizo lo que pudo, lo cual no fue mucho. Bien, hablemos del Bravada. He estado diciendo que esta plataforma no era ideal para un SUV de lujo, pero déjame explicarte el porqué. Primero, el tren motriz. Este motor V6 de 4,3 litros era un motor de camioneta, simplemente lo era. Se sentía como un motor de camioneta, se conducía como uno. Era un motor de camioneta, era ruidoso e ineficiente. Era bastante lento, honestamente, entre la transmisión automática de 4 velocidades y este motor. A pesar de tener 4,3 litros en un V6, solo producía 190 caballos. BMW en ese mismo año lanzó el X5 con 6 cilindros en línea de 3 litros que producía 225 caballos. Así que ya sabes, la eficiencia no era su fuerte porque estaba pensado para más torque. Estaba diseñado para el S10, donde podía remolcar y tener diferentes configuraciones, con camas largas, etc. y simplemente no estaba realmente pensado para funcionar en un SUV de lujo. El segundo problema, como ya mencioné, fue la calidad de conducción. Al basar este vehículo en una plataforma de camioneta con carrocería sobre bastidor, nunca iban a lograr un vehículo de lujo en términos de cómo se sentía en la carretera. Y eso de hecho es definitivamente y sin duda cierto. Este es un vehículo que se siente relativamente áspero al conducir. Se siente como una camioneta, se siente como un vehículo con bastidores, brusco.
No lo llamaría duro. Está bien, pero quiero decir, he conducido esos primeros X5 y ML y eran considerablemente mejores. Eran mucho más lujosos, con una conducción más suave y estable. Y el último problema, finalmente, fue la calidad interior, como ya mencioné. Simplemente era GM usando componentes de GM con huecos entre paneles y bordes curvos. No se veía bien. Eso no pasaba en el X5. Debo decir que desde el punto de vista de conducción general, el S10 Blazer, que se fabricó desde el 95 hasta el 2005, aunque fue reemplazado en 2002, siguió fabricándose y fue un coche bastante bueno. Era pequeño, tenía un tamaño relativamente compacto, especialmente comparado con el Explorer, y era bastante agradable de conducir. Tenía buena posición de manejo. Simplemente nos servía como SUV de lujo y al conducirlo pienso para mí mismo, este es un coche bastante decente, era confiable, era fácil de reparar. Era un vehículo sencillo. Siempre sentí que era un coche bastante atractivo. El Blazer, el Bravada, el Jimmy eran simplemente, bueno, lo que no era algo que pudiera haberse convertido en un vehículo lujoso, pero de nuevo, ese no era el objetivo. El objetivo era alcanzar esa gran parte media del mercado con la Blazer y la Jimmy. Y es un vehículo bastante bueno. Y este es como la versión más lujosa de ese vehículo y se siente bien. Y el mercado no premia al Bravada hoy con valores altos. Así que si quieres meterte en un SUV confiable de mediados de los 90 o principios de los 2000, esta podría ser una buena opción para ti. Y esta es la mejor versión que puedes tener, con sus controles de audio en el volante y sus asientos de cuero, para ser un SUV de GM, para ser un SUV americano de esa época, para ser un vehículo basado en una camioneta. No es un coche decente si buscas un SUV de lujo. Simplemente no llega a eso en cuanto a lo que esperas de un SUV de lujo. Y es interesante conducirla. Pensar que intentaban hacer de esto una SUV de lujo es casi gracioso. Nunca iba a pasar con ese motor, esta plataforma y este interior. Pero GM hizo lo que siempre hace. Tuvo una gran idea y luego dejó que alguien más la llevara a cabo y la hiciera mejor. Y ellos lo tuvieron antes que nadie. Es impresionante ver este coche, regresar en el tiempo y ver cómo lo hacían en aquel entonces y pensar en cómo podría haberlo hecho mejor y haber aprovechado la oportunidad antes. Pero es interesante dar este paseo al pasado y ver los días originales, los comienzos de un SUV de lujo temprano y original. Y ese es el Oldsmobile Bravada del año 2000. Esto es súper típico de General Motors. Tuvieron la idea correcta en el momento correcto y aún así lograron fracasar. Y el juego de los SUV de lujo terminó en manos de las marcas importadas y los rivales. Aún así, ha sido interesante conocer el coche, pasar el día con él y hacer esta reseña. Y puedes comprar este en Cars and Beats. Ahora es el momento de darle a este Bravada una puntuación. Y la puntuación es de 37 de 100, lo que pone el Bravada aquí en comparación con algunos coches algo similares. No obtiene una puntuación muy buena, pero eso no es una sorpresa. El Bravada fue un SUV de lujo mal enfocado, que simplemente no ha envejecido bien. Es divertido revisarlo y ver cómo General Motors trató de meterse en el crecimiento de ese segmento, pero el Bravada simplemente no pudo competir tan bien con otros modelos más orientados al conductor y con diseño más tipo coche, como el Mercedes Clase M y el Lexus RX.